El monte guarda secretos, secretos que no se enseñan, se heredan. No es maldición, no es bendición, es el don. Desde que recuerdo, la sensación de que algo me observa ha sido constante. No es miedo a lo que puedo ver, es una presión invisible que se posa sobre mi pecho, un susurro en el aire que me hace dudar de cada sombra. Tengo 18 años y estos sucesos empezaron cuando tenía 15. Al principio los ignoraba, pensando que eran fantasías o coincidencias, pero con el tiempo comprendí que no lo eran. Era octubre, un mes frío y húmedo en Tlaxcala. Acompañaba a mi madre al panteón como cada año, caminando entre tumbas mojadas por la llovizna reciente. Los árboles crujían con el viento y la tierra olía a humedad y hojas podridas. Entre las lápidas noté a un hombre que nos miraba desde la distancia. No se movía, solo me observaba. Sus ojos eran intensos y aunque estaba lejos, sentí que penetraban hasta mi mente. Mi madre no lo vio. Yo tampoco podía acercarme. Solo estaba allí, inmóvil, y algo dentro de mí supo que su mirada no era casual. Esa noche, cuando intentaba dormir, escuché algo que me hizo congelarme. Pasos en el techo de mi recámara. No eran pasos comunes. Resonaban con una seguridad y un peso que no pertenecían a ningún hombre. Sentí cómo mi corazón se aceleraba mientras me tapaba con la sábana, intentando que mi respiración no fuera audible. Cada crujido del piso, cada sonido de la madera parecía amplificado, como si el cuarto mismo conspirara para atraparme. Días después, lo volví a escuchar. Esta vez, alguien me llamaba desde afuera de la ventana. «¡Oye!», decía la voz, profunda y firme. Creí que era mi tío. Abrí con cuidado la ventana y lo que vi me paralizó. Un perro enorme, negro como la noche, se encontraba parado en el jardín. Sus ojos eran rojos, brillantes, como carbones encendidos. Sus músculos se movían con elegancia felina, pero con fuerza brutal. Y entonces, algo imposible ocurrió. Me habló. «Tienes el don», dijo con voz humana y grave, resonando en mi mente. «Eres uno de los nuestros. Puedes conservar la costumbre de ser un nahual. Solo tienes que aceptarlo». El miedo me congeló. La mezcla de voz humana en un cuerpo animal me hizo dudar de mi propia percepción. No era una amenaza, ni un simple juego. Era una oferta, pero también un juicio silencioso. Mi vida nunca volvería a ser igual. Intenté no responder. Me quedé en mi cama, tenso, escuchando cómo sus pasos resonaban contra el suelo y luego desaparecían con la neblina de la noche. Al amanecer, la criatura se fue. Pensé que todo había terminado, pero 15 días después, volvió. Igual de silencioso, igual de intenso. Me observó desde la sombra. Me llamó. Repitió la misma oferta. Intenté convencerme de que podía ignorarlo, que podía seguir viviendo mi vida normal, pero había algo en la forma en que me miraba que me decía que no podía huir. Y entonces, un día, se volvió agresivo. Me tomó del pie con fuerza y me arrastró hacia el barranco detrás de la casa. Cada segundo fue un tormento. Mi cuerpo temblaba, mis uñas se clavaban en la tierra, mis dientes crujían por el miedo. Me sentí completamente indefenso, un niño atrapado por algo que no era del mundo humano. Fue entonces cuando apareció ella, una mujer del pueblo, conocida por sus conocimientos antiguos, por su habilidad para confrontar lo que otros no podían. Una bruja. Su presencia era imponente y sus movimientos eran precisos, rituales. «¡Suelta al chico!», gritó, lanzando piezas de plata bañadas en agua bendita con precisión milimétrica.
¡Ahora! El nahual soltó mi pie con un gruñido que era mezcla de frustración y furia. Sus ojos rojos se perdieron entre los árboles y la oscuridad. La bruja me miró, con voz severa y calmada al mismo tiempo. Lo que viste no es casual. Alguien lo quiere muerto. Nadie en tu familia creerá lo que ha pasado. Debes ser cauteloso y discreto. Desde ese día, vivo con una presencia constante. No hay miedo diario, pero sí una tensión latente, un recordatorio silencioso de que lo sobrenatural existe y que de alguna manera yo estoy marcado por ello. Cada sombra me recuerda la posibilidad de que regrese. Cada crujido de madera, cada viento entre los árboles, cada sonido extraño en la noche me hace dudar de lo que veo y sé que algún día tendré que enfrentar mi destino. Porque el don no es algo que se pueda ignorar. El don espera, paciente, en la sombra, listo para reclamarme. Belén vivía en un rancho apartado, donde el monte rozaba los límites de la propiedad y el viento traía consigo los aromas del campo y la humedad de la madrugada. Era una joven curiosa y sensible, interesada por lo oculto y lo desconocido, pero nunca imaginó que una sola noche cambiaría su vida para siempre. Su padre, Mario, hombre rudo y de trato difícil, tenía amigos de dudosa reputación, y entre ellos Héctor, cuya fama de violento se murmuraba en todo el pueblo. La madre de Belén, consciente del peligro que representaba Héctor, trataba de protegerla, pero el rancho era grande y la vigilancia imposible. Belén y algunas amigas sentían fascinación por la brujería y las leyendas locales, especialmente por las nahualas, seres capaces de adoptar formas animales o de sombra, que actuaban como guardianes o vengadores según la justicia que percibieran. Su abuela le contaba historias de una nahuala que habitaba el pueblo, un ser de gran poder que traía terror y equilibrio a partes iguales. Todo cambió durante la fiesta en el rancho. Entre risas y música, Héctor y otro hombre aprovecharon un momento de descuido y abusaron de Belén. La agresión dejó en ella un miedo profundo, una herida que no podía sanar con palabras ni tiempo. Amenazada para no contar lo sucedido, Belén se encerró en su habitación esa noche, con el corazón acelerado y la sensación de impotencia pegada a su piel. Pero algo extraño comenzó a manifestarse. Una sombra densa y silenciosa flotaba entre la penumbra de su cuarto. No hablaba ni emitía sonido, pero su presencia era inconfundible y aterradora. Parecía evaluar el dolor de Belén y en un instante de entendimiento silencioso ofreció justicia. Belén asintió con la cabeza, aceptando la protección sin necesidad de un pacto formal. Desde ese momento, su vida ya no sería la misma. Los primeros indicios se manifestaron días después. Héctor comenzó a percibir movimientos en el bosque, ruidos imposibles y huellas que no tenían sentido. Un olor intenso, a tierra húmeda y animales salvajes, lo seguía a donde fuera. Una noche, mientras se acercaba al borde del monte, una figura enorme y oscura emergió entre los árboles. La nahuala, transformada en un animal gigantesco de ojos rojos, lo rodeaba, acechante y silenciosa. Héctor intentó huir, pero la sombra lo siguió con rapidez sobrenatural. El desenlace fue inevitable. En un instante, la nahuala atacó con precisión y ferocidad. Héctor desapareció entre la oscuridad del monte y nunca más se le volvió a ver. Su muerte fue silenciosa, marcada por un terror que no pudo comprender ni evitar. La justicia de la nahuala se cumplió y la lección quedó grabada en el aire húmedo de la noche. Mario, el padre de Belén, fue testigo de los extraños sucesos y aunque no vio directamente la escena final, percibió la presencia de la criatura y sintió un terror intenso que lo obligó a reconsiderar su actitud. Debía proteger a su hija y mantenerla lejos de malas compañías. Desde aquella noche, el hombre se volvió más cauteloso, vigilante y hogareño, y nunca más permitió que Belén
estuviera en manos de quienes podían hacerle daño. Belén, por su parte, sintió la seguridad que le brindaba la nahuala. La sombra protectora había actuado sobre quien debía, asegurando que no habría nuevas amenazas. Caminaba entre el monte con prudencia, consciente de que ciertas fuerzas observaban y actuaban por ella, recordándole que la justicia sobrenatural era implacable y no perdonaba a quienes rompían la ley del respeto y la protección de los inocentes. Elena vivía con su hijo Martín en una casa humilde al borde del pueblo, donde el camino de tierra se perdía entre el monte y la oscuridad. De noche, el silencio no era completo. Siempre había grillos, ramas que crujían, algún animal moviéndose entre los arbustos. Pero desde hacía un tiempo, ese sonido natural se había vuelto inquietante, como si algo más se escuchara desde afuera. El problema tenía nombre y rostro: Doña Teresa, una mujer del pueblo conocida por su lengua afilada y su carácter violento. Cada vez que se cruzaban, había reproches, insultos, miradas cargadas de odio. Nadie sabía exactamente por qué Doña Teresa la atacaba tanto, pero Elena lo intuía. Su marido siempre había sido amable con ella, demasiado amable, y eso parecía haber encendido una envidia vieja, espesa, imposible de apagar. La discusión más fuerte ocurrió una tarde, frente a varios vecinos. Doña Teresa gritó cosas que no tenían sentido, acusaciones sin fundamento, deseos apenas disimulados de que Elena se fuera del pueblo. Cuando todo terminó, Elena volvió a su casa con el pecho apretado, sintiendo que algo se había roto, que esa pelea no había terminado ahí. Esa noche, el aire estaba pesado. Martín dormía profundamente, ajeno a todo. Elena intentaba conciliar el sueño. El viento golpeaba suavemente las paredes de adobe. La madera del techo crujía con cada ráfaga. De pronto, un silencio extraño cayó sobre la casa. Los grillos dejaron de cantar. Incluso el viento pareció detenerse. Elena abrió los ojos. Sintió una presencia, no un sonido, no un movimiento claro, solo la certeza de que no estaba sola. Entonces lo vio, al pie de la cama, una figura pequeña, agazapada, con el cuerpo tenso. Un mono. Pero no era un animal común. Sus ojos eran completamente blancos, sin pupilas. Brillaban con una luz opaca en la oscuridad. Su pelaje oscuro se confundía con las sombras, como si la noche misma le diera forma. El animal no se movía, no hacía ruido, solo miraba. Elena sintió que la sangre se le helaba. Pensó en su hijo, pensó en protegerlo. El mono dio un paso adelante, lento, calculado. Y ella entendió que no estaba ahí por curiosidad. Estaba ahí para hacer daño, para marcar territorio, para obligarla a irse. Sin pensarlo, reaccionó. Tomó lo primero que tuvo a mano y atacó. El golpe fue seco. Se escuchó un crujido claro, inconfundible. El mono chilló con un sonido agudo, antinatural. No parecía de animal, sino de algo que sabía que había fallado. La criatura retrocedió, arrastrando una pata rota, sin dejar de mirarla. Sus ojos blancos se clavaron en los de ella por última vez, cargados de odio, y luego desapareció, como si se hubiera disuelto en la oscuridad. El silencio volvió de golpe. Martín seguía dormido. A la mañana siguiente, Elena fue a ver a Doña Rosa, una anciana del pueblo que conocía historias antiguas, cosas que no se decían en voz alta. La mujer escuchó todo sin interrumpir. Cuando Elena terminó, Doña Rosa bajó la voz y le dijo que tuviera cuidado. No era un mono, le explicó. Era un nahual, una bruja que sabe cambiar de forma.
Esa mujer que te odia, esa mujer no es lo que parece. La pata quebrada es la señal. Ya vas a ver. Elena no quiso creerlo, pero miedo se le quedó clavado en el pecho. Días después, el rumor se extendió por el pueblo. Doña Teresa estaba en cama. No podía levantarse. Tenía una pierna rota, torcida de una forma extraña. Nadie sabía cómo había pasado. Ella decía no recordar nada, solo dolor y pesadillas. Elena entendió entonces que la noche le había mostrado la verdad. Algunas personas no atacan solo con palabras. Algunas usan la oscuridad, el monte y las formas antiguas para hacer daño. Desde ese día, cada vez que el viento sopla fuerte y los grillos callan de golpe, Elena se despierta y mira los pies de la cama, porque sabe que hay cosas que no olvidan una derrota. Solo esperan. En Cuetzaran del Progreso, la neblina nunca se va del todo. El pueblo vive con una verdad que no se puede olvidar. El nahual es real y ronda por la noche. La leyenda es simple y brutal. El nahual no viene para asustar, viene para observar, acechar y profanar la tranquilidad de quienes se cruzan en su camino. El pueblo exigía que los jóvenes estuvieran resguardados y los adultos atentos, porque la hora del nahual es cuando la oscuridad es más densa y él busca a quienes ignoran las señales. Se transformaba en cualquier cosa: gavilanes de sombra que planeaban con precisión mortal, tecolotes gigantes que miraban desde los techos o un coyote flaco que parecía humano a la distancia. Nunca se sabía quién era, y la regla era única: si el nahual te veía, te quería, y si te quería, no solo iba a lastimar, podía deshonrar tu mundo de formas que no podías imaginar. Elena, una joven de 18 años, no creía en cuentos. O eso se decía mientras cuidaba los últimos detalles del hogar. El resto de la familia dormía, agotados por el día. Solo la abuela, doña Matilde, una mujer de fe profunda y supersticiones antiguas, vigilaba cada movimiento desde su sillón. «Cierra bien ese postigo, niña. No me gusta el aire que entra esta noche». «Abuela, es solo viento». «No es el aire lo que me preocupa. Hoy se escuchan pasos que no son de humanos». El aire que venía de afuera estaba cargado, pesado. Y entonces, rompiendo la calma, llegó un ruido, un gruñido agitado, seguido de un arrastrar pesado. Venía del cobertizo donde guardaban herramientas y leña. El olor llegó antes que la criatura, podrido, penetrante, que causaba náuseas. «Voy a ver si es un animal perdido», dijo Elena tomando la lámpara. «No, no vayas. Hoy se siente la presencia de alguien que quiere corromper lo que es nuestro». Pero la necesidad de proteger lo que le pertenecía la arrastró. Abrió la puerta trasera, sintiendo el frío de la niebla. El crujido venía del cobertizo. Alumbró y lo vio. Era un cerdo enorme, grotesco y negro. Sus patas delanteras no eran pezuñas, eran manos toscas, con nudillos deformes y uñas amarillentas, aferrándose a las tablas. El nahual se manifestaba en la forma más repugnante que su alma podía asumir. De su hocico goteaba una baba verde y viscosa. Sus ojos rojos no reflejaban la luz, la absorbían. Miraban y sabían quién era Elena y quién estaba bajo esa piel porcina. Se movió lentamente, con un jadeo que llenaba el aire de calor y hedor. Avanzó arrastrando su enorme cuerpo. Parecía disfrutar del terror silencioso de Elena. Cuando sus colmillos estaban demasiado cerca, un grito rompió la quietud. Doña Matilde irrumpió en el patio, alzó un crucifijo antiguo y lanzó palabras de advertencia. El nahual se encogió y se desvaneció en la niebla, dejando solo el hedor detrás. El silencio volvió, distinto. Elena temblaba, incapaz de hablar. «No te preocupes, niña. Se fue, por ahora». Doña Matilde miró hacia la niebla.
Alguien caminó entre nosotros esta noche. No podemos verlo, pero estaba aquí. Si te hubiera alcanzado, ¿quién sabe qué habría pasado? El verdadero horror del nahual no es la bestia devoradora, sino la persona que habita en su interior. Alguien con quien compartimos la vida diaria, que solo bajo la oscuridad revela la maldad que esconde su alma. La niebla se levantó, revelando un cielo limpio. Cuetzalan continuó su noche, pero cada abrazo, cada mirada al vecino, llevaba una nueva sospecha. Todos se preguntaban, ¿quién entre nosotros camina con la sombra del nahual? Y la leyenda continuó, una advertencia de que la maldad a veces se disfraza con la rutina más inocente. En Puebla, en un pequeño poblado donde el monte se mezclaba con las casas, existía una partera llamada Doña Rita. Su fama no se debía únicamente a su habilidad con los nacimientos. Había algo en su mirada y en sus manos que transmitía seguridad y respeto, pero también una ligera inquietud. Cuando ayudaba a traer un niño al mundo, su voz era firme y serena, sus gestos precisos y calmantes, como si manejara no solo la vida de la madre y del bebé, sino también algo invisible que sobrevolaba la habitación. La gente del pueblo la respetaba y al mismo tiempo la temía. Se decía que los niños que nacían bajo su cuidado vivían más tiempo y eran más fuertes que los demás. Los padres agradecían sus servicios con ofrendas, velas, monedas, maíz o pequeños objetos que llevaban a su hogar, porque todos sabían que no cumplir con esta costumbre no solo era maleducado, podía ser peligroso. Lo que pocos sabían era que Doña Rita no siempre era humana. Cuando a alguien le faltaba el respeto, la ignoraba o no le ofrecía lo que le correspondía, su esencia cambiaba. Su cuerpo se encorvaba, sus dedos se convertían en garras afiladas y de su piel parecía brotar un pelaje negro como la noche. Adoptaba la forma de un perro gigantesco, de ojos brillantes, capaz de atravesar la oscuridad sin ser visto, con una fuerza que superaba cualquier animal común. La transformación era rápida, silenciosa y aterradora. Nadie podía enfrentarse a ella sin riesgo, y todos los que la habían visto en esta forma juraban no querer repetir la experiencia. Una noche, el esposo de una mujer a la que Doña Rita había ayudado durante el parto decidió no dejar ninguna ofrenda. Tal vez no lo hizo por maldad, sino por olvido o desdén. Lo cierto es que Doña Rita no olvidaba ni perdonaba. Esperó a que todos en la casa cayeran en un sueño profundo. La luna apenas se asomaba entre las nubes y el silencio reinaba, roto solo por el canto lejano de un grillo o el ulular de un búho. Entonces, con un movimiento imperceptible, se transformó en el enorme perro negro y se dirigió a la habitación donde dormía el recién nacido. El padre dormía cerca de la puerta y de repente escuchó un leve quejido, casi imperceptible. Se levantó, caminó con cuidado hacia la rendija de la ventana y vio una sombra oscura, enorme, que se movía lentamente por la habitación. El silencio de la noche se volvió denso, pesado. La criatura no hacía ruido al caminar, pero su presencia llenaba cada rincón. Con manos temblorosas, el padre tomó su machete. Recordó lo que le habían enseñado: 7 cruces con agua bendita, ropa al revés, palabras de protección. Cada acción se sentía como un ritual sagrado y peligroso. El perro avanzaba hacia él con paso firme, sus ojos brillando como brasas que podían atravesar el alma. Entonces, un lamento humano emergió de su garganta. No era un gruñido ni un aullido, sino un sonido quebrado y suplicante, lleno de familiaridad. El padre comprendió con un escalofrío que bajo aquella forma de animal estaba la mujer que había traído a su hijo al mundo, la partera que había cuidado de su familia. El miedo y el respeto se mezclaron en su pecho. Levantó el machete, pero no con intención de herir, simplemente para proteger a su hijo y establecer un límite. Habló con firmeza. Amenazó que nunca más se acercaría si no quería problemas. La criatura, entendiendo la advertencia, retrocedió lentamente.
En un parpadeo, la figura del perro desapareció y doña Rita volvió a su forma humana, desvaneciéndose entre la neblina de la madrugada. A partir de aquella noche, en el pueblo se dijo que el agradecimiento no era solo un acto de cortesía. Era la línea que separaba la vida y la muerte, lo humano y lo sobrenatural, lo seguro y lo desconocido. La historia de doña Rita y su transformación se transmitió de generación en generación, recordando a todos que ciertas tradiciones no eran simples costumbres, sino contratos invisibles con fuerzas que existían mucho antes que ellos. El eco de aquella noche se sentía en cada puerta cerrada, en cada sombra que se movía entre los árboles y en cada recién nacido que llegaba al mundo bajo la protección de doña Rita. En las afueras del pueblo, donde los potreros se mezclan con el monte espeso, los animales empezaron a comportarse de forma extraña. No huían por miedo, huían como si algo los estuviera llamando. Primero fueron las gallinas, una noche entera cacareando hacia el mismo punto del campo, mirando fijo la oscuridad. Después, los perros. No ladraban, gemían, con la cola entre las patas, pero sin apartar la vista de la línea de árboles. Y luego el ganado. Las vacas se negaban a cruzar el portón sur. Se quedaban inmóviles, respirando agitado, con los ojos abiertos de par en par, como si frente a ellas hubiera algo que los humanos no podían ver. Don Julián fue el primero en decirlo en voz alta. Aquí hay algo que no camina como animal, pero tampoco como hombre. Esa misma noche, 3 becerros desaparecieron. No había sangre, no había restos, solo marcas en la tierra, como si varios animales distintos hubieran pasado por allí. Pero las huellas no coincidían entre sí. Una noche eran garras profundas, como de jaguar. Otra, pezuñas anchas que parecían de jabalí. Otra, marcas de ave enorme que descendía en picada. No era una criatura confundida, era una estrategia. Los ataques no ocurrían en el mismo punto. No seguían un patrón natural. Era como si alguien estuviera probando los límites del pueblo, observando, midiendo tiempos, hasta que comenzaron a verlos. No juntos al principio. Sombras que parecían coordinarse. Un coyote demasiado grande que no corría. Caminaba con intención. Un jabalí oscuro que no embestía al azar, sino que esperaba. Un ave enorme que descendía abajo, cortando el camino del ganado. No cazaban por hambre, cazaban en grupo. Una madrugada, 5 hombres decidieron vigilar el potrero grande. Se escondieron entre los matorrales, con machetes firmes y las linternas apagadas. El aire estaba inmóvil. Y entonces ocurrió. El ganado comenzó a moverse en círculo, inquieto. No corría, se agrupaba, como si estuviera siendo rodeado. Desde la izquierda salió el coyote. Desde el monte bajo emergió el jabalí. Y sobre ellos, descendiendo casi en silencio, el ave extendió sus alas pesadas. Se miraron entre sí. No era imaginación. El coyote hizo un leve movimiento con la cabeza. El jabalí avanzó. El ave bajó más. Eso no era instinto animal. Era comunicación. Uno de los hombres pisó una rama. El crujido partió la noche. Los 3 animales se detuvieron al mismo tiempo y giraron. Los ojos no eran de bestia, eran conscientes. El coyote se irguió apenas, como si sus patas traseras soportaran más peso del normal. Por un segundo, la silueta pareció humana. El jabalí resopló y su lomo se tensó de forma antinatural. El ave descendió hasta posarse y bajo la luz tenue, uno de los hombres vio cómo las garras se estiraban, volviéndose dedos por un instante antes de retraerse. No era un solo nahual.
Eran varios, y estaban organizados. «Son los del Camino Viejo», susurró alguien. La pandilla que había asaltado pueblos cercanos. Violentos. Siempre escapaban antes de que llegara ayuda. Ahora entendían cómo. No huían, se transformaban. El coyote dio un paso hacia los matorrales donde estaban escondidos. El jabalí cerró la salida lateral. El ave bloqueó el espacio abierto. Los estaban rodeando. Y entonces avanzaron los tres al mismo tiempo. No con furia, con cálculo. Estaban rodeando a los hombres. El coyote avanzó primero. El jabalí cortó la retirada. El ave cayó desde arriba. Los gritos quebraron la madrugada. Y después, silencio. Cuando el pueblo llegó al potrero, solo encontró los machetes hundidos en el barro, linternas apagadas y ropa desgarrada. No había cuerpos. No había sangre suficiente para explicar lo ocurrido. Solo 3 tipos distintos de huellas que se internaban juntas en el monte y que a mitad de camino dejaban de ser huellas de animal para convertirse en pisadas humanas. Desde entonces, cuando cae la noche, nadie cruza los campos sin compañía, porque el verdadero horror no es un hombre que se convierte en bestia. Es una banda de bestias que piensa como hombres. No sé en qué momento empecé a sospechar que mi mamá no era como las demás. Supongo que uno normaliza lo que vive desde chico, pero hay cosas que no deberían ser normales. Y hay noches que no deberían repetirse. Yo no sabía lo que era un nahual, hasta que empecé a verla cambiar. Crecí en un pueblo donde las historias se cuentan en voz baja, donde nadie dice las cosas directamente. Mi mamá siempre fue distinta. No tenía amigas, no salía, no hablaba mucho. Pero había algo más. Los perros del barrio no se le acercaban. Cuando ella caminaba por la calle, los perros lloraban, no ladraban, lloraban. Y eso yo lo vi muchas veces. La primera vez que pasó, yo tenía 10 años. Me desperté porque escuché la puerta del fondo abrirse. Mi mamá pensaba que yo dormía profundo, pero yo siempre tuve el sueño liviano. Escuché sus pasos. Después, silencio. Y después, un sonido que nunca había escuchado. Como si alguien respirara, pero no como humano. Era más grave, más húmedo. Me levanté, fui hasta la ventana y la vi. No estaba caminando como persona. Estaba agachada, con la espalda curva. La luz de la luna pegaba de costado y lo que proyectaba en el suelo no era la silueta de mi mamá. Me quedé paralizado. Quise pensar que era mi imaginación, pero entonces giró la cabeza. Y aunque estaba de espaldas, sentí que me estaba mirando. A la mañana siguiente le pregunté por qué había salido tan tarde. Me miró fijo, demasiado fijo, y me dijo: hay cosas que se hacen de noche. Nada más, no volvió a tocar el tema. Pero esa noche volvió a salir, y la siguiente también. Con los años empecé a escuchar historias del pueblo: gallinas muertas, cabras destripadas, algo que caminaba en 2 patas en el monte. La gente decía la palabra, pero nunca en voz alta: nahual. Yo no quería unir las cosas, pero ya las estaba uniendo. Una noche decidí seguirla. Fue la peor decisión de mi vida. La vi internarse en el monte, y ahí ya no caminaba como persona. Su cuerpo parecía más liviano, más ágil. Se subió a un árbol con una facilidad imposible, y cuando levantó la cara,
No era completamente humana, pero tampoco era animal. Y esta vez sí me vio. No me atacó, no corrió hacia mí. Solo me miró, como si supiera que yo ya entendía. Después de esa noche, empecé a investigar. En los viejos del pueblo, uno de ellos me dijo algo que todavía me persigue. Los nahuales no siempre se hacen, a veces nacen. Me explicó que en algunas familias el don pasa de madre a hijo, que no todos lo heredan, pero cuando aparece, aparece tarde o temprano, y hay señales. Desde hacía meses podía moverme de noche sin prender luces. Escuchaba cosas lejos, demasiado lejos. Y los perros habían empezado a reaccionar conmigo. No ladraban, lloraban, como con ella. Mis sueños también cambiaron. Soñaba que corría, no como humano, más bajo, más rápido. Sentía el suelo distinto. Podía oler la tierra húmeda. Podía oír el viento entre los árboles. Y lo peor es que no me daba miedo. Una madrugada me desperté con las manos llenas de tierra. No recordaba haber salido, pero la puerta del fondo estaba entreabierta y en mi brazo había un rasguño largo, como de rama o de garra. Anoche decidí no encerrarme. Dejé la puerta abierta. Mi mamá estaba sentada en la cocina. No dijo nada. Solo me miró, como si hubiera estado esperando este momento toda mi vida. Salí al patio. La luna estaba alta, el aire pesado. Y por primera vez, no sentí miedo. Sentí algo distinto, como si mi cuerpo recordara algo que siempre supo hacer. Sentí que mi espalda se inclinaba un poco, que mis manos buscaban el suelo, que mi respiración se volvía más profunda, más lenta, más animal. Intenté hablar, pero el sonido que salió de mi garganta no fue claro. No sé qué fue. No quiero saberlo. Caminé hacia el monte, y mientras avanzaba entre los árboles, sentí otra presencia cerca. No necesitaba verla. Sabía quién era. O tal vez no. Tal vez era solo el eco de algo que estaba despertando en mí. No sé si ya soy un nahual, o si solo estoy empezando a convertirme en algo que siempre estuvo ahí. Solo sé que cuando la luna está alta, los perros lloran. Y esta vez, no es por ella. En el ejido San Carlitos, en Tamaulipas, los hermanos Daniel y Tomás vivían con su padre en un rancho rodeado por colinas y pastizales que se perdían en la distancia. La vida era tranquila, marcada por la rutina del cuidado del ganado y las labores diarias, hasta que comenzaron a notar detalles extraños. Huellas de barro profundas y caprichosas en el corral, vacas desaparecidas y un olor húmedo y penetrante que impregnaba la noche. Daniel y Tomás pasaban horas recorriendo los cercos, observando los pastizales con recelo. Aquellas huellas enormes no correspondían a ningún animal conocido. Eran garras hundidas en la tierra, con forma humana en la postura. Los hermanos intercambiaban miradas de miedo, y cada noche el ganado se mostraba inquieto, relinchando y desplazándose como si alguien invisible los acechara. Una presencia oscura parecía recorrer el rancho, algo que no pertenecía al mundo de los hombres. El padre, un hombre práctico y decidido, notó el patrón. Tras varias noches de observación, decidió investigar personalmente. Al caer la noche, cargó su linterna y su machete, avanzando entre los pastizales, atento al menor sonido. Los grillos y el viento entre los árboles creaban sombras que parecían moverse con vida propia, y un olor húmedo y metálico le anunciaba que no estaba solo. Avanzó hasta un claro donde una de sus vacas permanecía inmóvil, y allí lo vio. Una criatura enorme, cubierta de un pelaje oscuro
y con ojos que brillaban como brasas encendidas, se inclinaba sobre el animal. Daniel y Tomás, ocultos entre los arbustos, contuvieron la respiración. La bestia se movía con sigilo, como si supiera que alguien la vigilaba, pero no podía evitar que la luz de la linterna del padre iluminara su figura. El padre avanzó sin vacilar, empuñando el machete con firmeza. La criatura se giró, mostrando colmillos y garras afiladas. Con un salto rápido, atacó, pero el padre logró herirla con el machete. En el instante en que la hoja lo tocó, la bestia emitió un aullido profundo y desgarrador. La transformación fue inmediata. De la criatura surgió la figura humana de don Ricardo, el vecino solitario que todos conocían. Su cuerpo, marcado por el pelaje y las garras de la transformación, temblaba al percibir que había sido descubierto. El padre respiró hondo, observando al hombre herido y comprendiendo que había encontrado al responsable de la desaparición de su ganado. Las huellas, los ruidos y el olor que los habían acompañado durante semanas ahora tenían un rostro humano. Don Ricardo retrocedió, dolorido y sorprendido, mientras Daniel y Tomás, ocultos, sentían que la historia que habían escuchado de pequeños sobre los nahuales se materializaba ante sus ojos. A partir de esa noche, el rancho recuperó cierta tranquilidad. Las huellas y el olor húmedo desaparecieron y el ganado dejó de ser atacado, aunque los hermanos y su padre nunca olvidaron la forma en que la oscuridad había visitado su hogar. Aprendieron a respetar los signos del más allá, el silencio profundo, la mirada de los animales y el terreno alterado por garras imposibles. Cada noche, Daniel y Tomás observaban los pastizales, conscientes de que lo que habían presenciado no era un simple cuento, sino un recordatorio vivo de los límites entre lo humano y lo sobrenatural. En Xochitlán, aprendí desde chico que hay cosas que no se preguntan. Mi padre desaparecía algunas noches, no avisaba, no daba explicaciones. Simplemente salía cuando la luna estaba llena y regresaba antes del amanecer, cubierto de tierra y con ese olor a monte que no se quita fácilmente. Mi mamá rezaba en silencio esas noches. Mi abuela colgaba hierbas en las puertas y yo fingía que no escuchaba los golpes secos en las ventanas. Hasta que decidí seguirlo. Esa noche la luna estaba enorme. Lo vi internarse en el monte y lo seguí sin hacer ruido. El corazón me latía tan fuerte que pensé que me iba a escuchar. Se detuvo en un claro, cayó de rodillas y empezó a gritar. No era un grito humano, era un sonido quebrado, profundo, como si algo estuviera rompiéndose dentro de él. Vi su espalda arquearse, sus manos deformarse, su mandíbula alargarse. No fue magia, fue dolor. Frente a mis ojos, mi padre dejó de ser hombre. Un coyote negro, enorme, con ojos amarillos brillando en la oscuridad, respiraba donde segundos antes estaba él. Me miró y supe que todavía era mi padre. Cuando volvió a su forma humana, estaba agotado. No se sorprendió de verme allí. Solo me dijo, esto también es tuyo. En mi familia no es una maldición, es sangre. Somos nahuales. No atacamos al pueblo, lo protegemos. Hay una sola regla, jamás probar sangre humana. El que cruza esa línea deja de ser guardián. Se convierte en algo que ni el monte quiere reconocer. No discutí, pero cuando llegó la siguiente luna llena, sentí el cambio en mí. El dolor fue brutal, como si mis huesos se partieran desde adentro, como si mi piel no fuera suficiente para contener lo que estaba creciendo. Y entendí que ya no había vuelta atrás. La primera vez que desperté después de transformarme, estaba desnudo en el monte. No recordaba nada, pero bajo mis uñas había sangre seca. Mi padre me dijo que era normal, que al principio la memoria se fragmenta, que el cuerpo aprende antes que la mente. Quise creerle, hasta que comenzaron las desapariciones. Primero fue un hombre que no era del pueblo.
Después una mujer que volvía tarde a su casa. No quedaban cuerpos enteros, solo restos, demasiados restos. Eso no lo hace un nahual que respeta la ley. Eso lo hace alguien que disfruta la sangre. El rumor empezó a crecer. Un nahual estaba corrompido. Yo empecé a despertar cada vez más lejos, con el pecho agitado, con un olor en la piel que no podía reconocer del todo. Una madrugada me lavé las manos y el agua se volvió roja. No era sangre de venado, no era ganado. El olor era distinto, más espeso, más dulce. Me miré al espejo y por primera vez tuve miedo de mí. La ley es clara, nunca sangre humana. Pero ¿qué pasa si cuando me transformo dejo de recordar quién soy? Empecé a evitar la mirada de mi padre. Empecé a notar que los perros me gruñían al pasar. Empecé a preguntarme si el mal que acecha al pueblo no está en el monte, sino en mi propia sangre. La próxima luna llena se acerca y no sé qué me asusta más, transformarme o despertar recordándolo todo.